Habitantes de Cara. Situada en la merindad de Olite, en la comarca de la Ribera, Arga-Aragón, y a 58 kilómetros de la capital de la Comunidad Navarra, la actual Santa Cara guarda vestigios de sus primitivos moradores desde épocas inmemoriales. Los hallazgos arqueológicos más antiguos constatan actividad humana en Santa Cara desde la primera edad del Hierro. Gracias a los restos recogidos en un pequeño montículo llamado Monte de San Pedro, se pudo certificar un asentamiento humano datado 400 años antes de Cristo. Enmarcada en lo que siglos después los romanos denominarían el Vasconum Agrum, que junto con el Vasconum Saltus conformaba el territorio de los vascones o gens Vasconum. El poblado prerrománico de Santa Cara es uno de los más grandes de los encontrados en Navarra. Se calcula que su extensión llegó a las 7 u 8 hectáreas. La parte alta y quizá la más importante fue explanada algunos años antes de la intervención arqueológica con la finalidad de construir las escuelas municipales, por lo que todo lo que hubiese en ese lugar quedó arrasado. En la ladera y la parte llana, en cambio, los hallazgos de objetos cerámicos y metálicos fueron abundantes, así como de restos de casas correspondientes a esta época. Una gran cantidad de cerámica celtibérica recuperada nos da testimonio de la continuación del poblado durante la Segunda Edad del Hierro. En el lugar se descubrieron 10 tumbas infantiles que corresponden a la etapa prerrománica. Aunque no ha sido posible, salvo en algún caso, relacionarlas con estructuras arquitectónicas de la Edad del Hierro seguramente alteradas por las edificaciones romanas, corresponde al rito funerario de enterrar a los niños muy pequeños bajo el suelo de las casas, como se ha podido comprobar en otras poblaciones cercanas. De esta época se recuperaron también una serie de monedas ibéricas de bronce. Se pudieron identificar 3 ases de Bilbilis, Calatayud, unas de Cese, Tarragona, unas y semis de Turiasu, Tarazona, unas de Calagóricos, Calahorra, y 3 ases de Arsaos. Las casas de Cara en este tramo final de la Edad de Hierro se cimentaban sobre un zócalo de piedra y los muros se levantaban con adobes, terminando con una techumbre de paja. Esta fecha representa un punto de inflexión en las vidas de esta y otras muchas poblaciones vasconas. Tras el desembarco en Emporión, Ampurias, de las fuerzas de la República Romana en el 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, el interés romano se orientó hacia la anexión y conquista del Valle del Ebro, que se desarrollaría entre los años 202 y 170 a.C. En este periodo, el general Tiberio Sempronio Graco funda a proximidad del territorio de los vascones la ciudad con su nombre bautizada de Gracurris, en la que hoy en día es Alfaro. Esta circunstancia tiene como consecuencia el inicio de las relaciones de colaboración entre vascones y romanos. El testimonio más antiguo de esta relación se encuentra en el llamado Bronce de Ascoli del 89 a.C. Tras la guerra social desarrollada en la península italiana, en la que Gneo Pompeyo Estrabón, padre de Gneo Pompeyo Magno, fundador de Pompaelo, otorga la ciudadanía virtutis causa en reconocimiento, entre otros, a 9 jinetes vascones. Se cree que Cara entra en contacto con la presencia romana en los primeros tiempos de la conquista, dada la cantidad de cerámica de importación hallada, traída por las legiones de Catón en sus campañas contra los suesetanos en el siglo II a.C. Cara es pronto romanizada debido a la proximidad y consecuente influencia de las importantes ciudades romanas establecidas junto al Ebro. Ambas poblaciones, con Calauguris, una de las ciudades de los Huascones. Esta misma región está cruzada por la vía que parte de Tarracón y va hasta los Huascones del borde del océano, a Pompelon y a Oyaso, ciudad alzada sobre el mismo océano. Esta calzada mide 2.400 estadios y se termina en la frontera entre Aquitania e Iberia. Después, por encima de la Iaquetanía, en dirección al norte, está la nación de los Huascones, que tiene por ciudad principal a Pompelon, como quien dice, la ciudad de Pompeyos,
Estrabón. Un hallazgo fundamental para comenzar las excavaciones en Cara fue el de un capitel corintio de cuidada elaboración encontrado por un vecino de la localidad. Las excavaciones descubrieron un edificio dedicado al culto imperial en estado de ruina debido a su destrucción en un violento incendio. Se localizó en él un sillar con los restos de unos pies de bronce calzados que debieron pertenecer a un personaje togado. En la misma pieza se conservaban las piezas de plomo para la sujeción de una segunda figura. En el mismo lugar se rescató también una cabeza de mármol perteneciente a un hombre de mediana edad, que es una de las mejores piezas escultóricas romanas aparecidas en Navarra. A 300 metros al sureste, próximas al río, fueron desenterradas unas grandes estancias pavimentadas con opus signinum, decoradas a base de teselas formando composiciones geométricas a las que se puede considerar el primer sistema urbano de tipo plenamente romano. Las viviendas de este periodo eran construcciones mucho más sólidas que las de épocas anteriores. Para su alzado se empleaba el sillarejo unido con barro. Las techumbres estaban cubiertas con tejas. La aparición de restos de edificios con función industrial y artesanal, con grandes hornos e incluso trabajos de cantería inacabados demuestran a Cara como una ciudad activa económicamente. Entre los restos que hoy podemos visitar destaca la calle principal de la ciudad, el Cardo. Estaba enlosada y tenía amplias aceras pavimentadas con piedra. Descendía hasta el río y se adaptaba a la estructura del anterior poblado vascón. Se conservan grandes piedras sobreelevadas que cruzan la calle en varios puntos, usadas por los peatones a modo de los actuales pasos de cebra para atravesar el Cardo a pie, a salvo de inmundicias y fangos suficientemente separadas para permitir el tránsito de carros y animales. En el reinado de Claudio del año 41 al 54 después de Cristo se compartimentaron los territorios de Hispania en diferentes conventus a los que quedaron adscritos los diferentes pueblos, siendo vascones y verones incluidos en la circunscripción de Caesarea Augusta, Zaragoza. La ciudad de los carenses es citada por Plinio como una de las ciudades estipendarias, es decir, que pagaba tributos a Roma. Debido a su temprana romanización y sobre todo a su ubicación próxima a la vía de penetración de las tropas invasoras que era el Ebro y en plena vía de unión entre Caesarea Augusta y Pompaelo, Cara pronto pasaría a ser una de las ciudades romanas más importantes de lo que hoy es Navarra. Gracias a los miliarios encontrados, sabemos que Cara era la milla cero de su territorium. Los miliarios eran columnas de piedra que se colocaban en el borde de las calzadas romanas para señalar las distancias cada 1000 passus, es decir, cada milla romana. El personaje de más rango que se conoce de origen carense es Postumia Nepotiana Sibe Marcellina, que fue flamínica de la provincia tarraconense entre el 150 y 180 después de Cristo. Muestra de la relación entre andelonenses y carenses es la inscripción funeraria de la andelonense Sempronia, encontrada en Santa Cara, donde se la dedicó su marido carense. A finales del imperio, según algunas tesis, el territorio vascón debió no obstante de presentar grandes contrastes regionales en función del nivel económico y urbano. Con grandes ciudades y propietarios de villae ricamente decorados en la zona meridional, mientras que en el boscoso Vasconum Saltus predominaba la economía ganadera, con pocas ciudades y la zona media con un sistema basado en la agricultura de pequeños y medianos propietarios, donde el modo de vida romano se encontraba en retroceso.
Tras la constitución del primer imperio galo, la península sufrió diferentes invasiones por parte de pueblos germánicos, principalmente en el área del Mediterráneo, pero que también afectaron al territorio de los vascones, como atestiguan los restos encontrados de un incendio que devastó Pompaelo hacia finales del siglo III o el abandono de Liédena, fechado hacia el 270. Otros indicios de los efectos de estas invasiones han sido arqueológicamente encontrados en poblaciones situadas en las rutas de comunicación vasconas como Sames, Azparren, Muguerre y Bayona, donde se han localizado tesoros que, según la costumbre, se ocultaban de los atacantes. En Kara se hacen patentes los rastros de esta época de decadencia en la que la ciudad había perdido gran parte de sus habitantes y debía afrontar los tiempos revueltos que vinieron a partir de finales del siglo III después de Cristo. Se constata que la ciudad romana de Kara perduró al menos hasta el siglo IV después de Cristo.